Bueno, pues, ¿qué hay? Buenas tardes. Soy Santiago y actualmente trabajo para la empresa Club del Grupo Barrabés como director de blockchain. Aparte de eso, pues he colaborado con el resto de compañeros en la realización del libro de blockchain, La Revolución Industrial de Internet, y tengo otras publicaciones relacionadas con las criptos. Poco más. A poco que busquéis de cualquiera de nosotros vais a obtener mucha información. Perfecto, Víctor. Muy bien. Buenas, pues yo soy Víctor Escudero, trabajo actualmente para S21sec, una empresa de ciberseguridad. La ciberseguridad es una de mis pasiones, la otra es el software libre y los temas de blockchain, obviamente, pues también, ¿no? Soy un poco un histórico de esto de blockchain desde hace bastante tiempo, lo sigo bastante. He participado con los otros compañeros que veis aquí también en la elaboración del libro que hacía referencia anteriormente el compañero y en algunas otras publicaciones también. ¿Vale? Nada más. Cristina. Hola, bueno, lo siento porque no me podéis ver en directo. Se ve que he tapado también la cámara del ordenador que, quitando la pegatina, no funciona. Yo soy abogado, me especialicé en fiscal y en propiedad intelectual. La verdad, descubrí blockchain y lo compagino un poco con mi actividad profesional. Y bueno, pues como Santiago y como Víctor, también he participado en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Fenomenal. Stefan. Hola, soy Stefan Junestrand, soy arquitecto de formación y doctor en arquitectura y he dedicado toda mi vida a lo que son los edificios inteligentes y ciudades inteligentes y tenemos un grupo desde hace ya 17 años que publicamos, se llama Grupo Tecmared, y somos empresa líder en información y comunicación y generación de conocimiento sobre temas de energía, sostenibilidad y nuevas tecnologías en la edificación en la ciudad. Y he participado en el libro escribiendo capítulos sobre Smart Cities, lo que son los edificios, ciudades inteligentes y blockchain. Fenomenal. Íñigo. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Íñigo Molero, soy otro de los coautores del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet y responsable del libro de las ONGs y cómo blockchain podría incidir en este tercer sector. Un sector en el que he estado trabajando muchos años de mi vida y es por lo que llegué a este fascinante mundo. Fenomenal. Pues nada, me presento yo también, que todavía no me he presentado. Yo soy Alex Proixat, soy coordinador del libro y bueno, que coincide que todos hemos trabajado en esto porque hemos tenido mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos y bueno, y desde que publicamos este libro, cuando fuimos a Open Expo en junio, pues justo se había publicado, pero desde entonces pues se ha ido convirtiendo un poco como en referencia sobre la temática en blockchain en el mundo de habla hispana y vamos a seguir intentando desarrollando todo este ecosistema para el mundo español y latinoamericano, que es un poco nuestro objetivo. Entonces vamos a empezar con la mesa redonda un poco y vamos a ver con cada uno de vosotros un poco los temas que sean interesantes y también vamos a poder entrar en preguntas y respuestas con todas las personas que se hayan unido al webinar. Entonces, para empezar, Víctor, quizás tú nos puedes comentar también un poco la perspectiva de todo lo que ha pasado en los últimos meses, un poco las diferentes áreas en las que blockchain es relevante. Vale, hay un montón de campos, digamos, en aspectos de seguridad, hay bastantes áreas. En general, lo que está pasando es que poco a poco blockchain está penetrando cada vez más. Es una solución o un conjunto de soluciones que tiene bastante sentido en muchas áreas. Lo relevante es que todavía, por desgracia, no está siendo masivo, es decir, empieza a oírse por todos los sitios. Nosotros porque estamos aquí presentes, tenemos un sesgo natural a ver, oír y sentir blockchain en todos los sitios, pero la realidad es que todavía pues estamos en ese camino. Hay mucho por hacer, pero es verdad que estamos trabajando bastante bien y poco a poco está habiendo soluciones que son bastante punteras. Lo que da blockchain, que no tiene muchas soluciones, es que resuelve problemas que con otras soluciones es directamente imposible poder resolver.
si bien genera algunas otras deficiencias en las cuales estamos trabajando. Es decir, no es una solución perfecta para todo, no es el martillo perfecto para todos los clavos, pero para algunas áreas en particular es la solución ideal. Y estamos todavía pues, en fase de aprendizaje, ¿no? Estamos todavía a los inicios. Claro. Me gustaría decir que llevamos años en esto y que ya llevamos mucho avanzado, y es verdad, pero todavía estamos en proceso. Dicho esto, quiere decir que cualquiera que se incorpore no llega tarde al tema de blockchain, ¿vale? Hay mucho recorrido. Sí. Quizás podéis cada uno de vosotros, empezando por Cristina, Íñigo y Santiago y Estefan, comentar un poco cómo veis que afectan, en qué sectores afecta y cómo puede afectar. A ver, empiezo yo. A ver, yo creo que es un poco difícil decir exactamente en qué sectores afecta ahora mismo, porque yo creo que estamos en una fase súper embrionaria. Casi diría que donde ya se está aplicando, creo que son más sectores industriales, pero al final, para mí, lo que es la tecnología, donde más impacto puede tener en el largo plazo, va a ser tanto en la administración pública, si se deja, como en lo que es la propia economía. Sí, yo coincido con Cristina, que estamos en una fase muy, muy embrionaria y quizás es la fase más fascinante porque es el momento donde podemos estar imaginando soluciones y posibilidades y el tiempo tendrá que ver dónde es posible aplicarlas con criterio y con sentido. A mí una de las facetas que más me gustan de la tecnología blockchain que tiene es de la transparencia y eso sí que lo veo, por ejemplo, que puede ser muy aplicable en organizaciones del tercer sector, ¿no? También de la administración, como señala Cristina, ¿no? Pero sobre todo esas son de las cosas, de los retos más interesantes que tenemos a la vista. A ver, yo o Estefan, me da igual. Y después Estefan. Vale. Yo creo que ahora mismo lo que está sucediendo es que las empresas y la gente que se acerca a blockchain ahora empiezan a creerse que realmente tenemos algo valioso sobre la mesa. ¿Qué sectores se van a ver afectados? Pues yo diría que prácticamente todos en donde haya un intermediario que esté metiendo ineficiencias en el sistema. Desde el sector seguros, sector salud, sector energía. El abanico es verdaderamente amplio. Pero lo importante yo creo que es eso, ¿no? Ahora mismo ya se empieza a ver una conciencia de que esto es algo real, que no es una tecnología de unos frikis nacida al calor de Bitcoin y punto, sino que realmente puede resolver problemas. Víctor decía algo que para mí es importante y los clientes cuando llegan a nosotros siempre me gusta tratar de dejar desde el primer momento sobre la mesa, ¿no? Y es controlar las expectativas. Blockchain resuelve una serie de problemas, pero presenta otra serie de problemas como suele ocurrir con prácticamente toda la tecnología que tenemos. Hay que trabajar tanto en buscar casos de usos en donde la tecnología de blockchain es útil, como en resolver aquellos inconvenientes que de per se la tecnología lleva debajo del brazo. Perfecto. Sí, yo coincido, ¿no? Además, esa parte de que yo he tratado de las ciudades inteligentes, una parte importante son, evidentemente, la administración pública, aparte de lo que surge en la ciudad, ¿no? Y yo creo que un poco lo que habéis comentado vosotros, no solo es el tema económico, porque las administraciones responsables de la gobernanza, economía y asuntos sociales, movilidad, energía, cultura, todas las áreas casi de nuestra sociedad. Y estas actividades, todos implican un gran número de procesos que demandan una altísima frecuencia de registros y documentación, de los cuales es imprescindible tanto la transparencia como la seguridad, ¿no? Porque la famosa burocracia, ¿no? Que es cada vez más, aunque se digitaliza, es aún más pesada, ¿no? Entonces, blockchain creo que ofrece una tecnología para establecer ese proceso, ya que una de las características principales es proporcionar una base de información neutral y no jerárquica y que es accesible y segura. Y en entornos donde hoy, por desgracia, no hay confianza establecida entre los actores, que en este caso es
la administración pública y el ciudadano y las empresas, etcétera, que tienes que hacerlo, pero sabemos por temas de corrupción, etcétera, que no es transparente, que no funciona. Y yo creo que blockchain ahí es ideal para poder, de alguna manera, indirectamente, evitar la corrupción y establecer esa transparencia necesaria con la administración pública. Yo creo que allí blockchain, si, como habéis comentado, si se permite, ¿no? Es una herramienta ideal, pero vemos que en otros países sí se permite y yo confío en que puede ser una herramienta excepcionalmente útil y que podemos establecer esa confianza y transparencia con la administración pública, ¿no? Genial. O sea, teniendo en cuenta un poco que estamos aquí con el equipo de Open Expo, y yo creo que es un equipo que a todos nos apasiona porque defiende el software libre. Víctor, desde tu punto de vista, ¿qué oportunidades ofrece blockchain para el software libre y qué soluciones nos ofrece? Vale, hay dos aspectos. Por un lado es qué ofrece blockchain de cara al software libre y otro es al revés, es qué hace el software libre para blockchain. En este caso, digamos que desde mi punto de vista será prácticamente imposible pensar que blockchain no habría llegado hasta aquí si no llegase gracias al software libre. Es decir, este movimiento se ha producido gracias al software libre, gracias a que ha conseguido democratizar y llevar a las masas una tecnología que de otra forma seguramente unas pocas élites hubieran podido utilizar. El modelo de transparencia que comentamos antes y de apertura es totalmente vital y eso hace que efectivamente blockchain tenga la potencia que tiene. Es decir, es un sistema descentralizado en el cual pues, permite tener toda la potencia que tiene gracias al nivel de apertura que tiene, ¿no? Entonces, dentro del software libre, eso es un poco lo que aporta y lo que se sustenta el blockchain gracias al software libre. Por otro lado, blockchain permite utilizar esa tecnología como tal, permite hacer muchísimas cosas que van justamente en la misma filosofía del software libre en general, ¿vale? Llámese, da igual las licencias, ¿no? Pero al fin y al cabo, mucho la filosofía de dar la responsabilidad sobre las acciones a los usuarios, que tenga la plena libertad de poder compartir segura y, en definitiva, que puedan utilizar la tecnología como ellos deseen. En este caso, permite, gracias a blockchain, tener un nivel de transparencia tan grande como se desee, un sistema mucho más transparente de lo que es actualmente, a su vez, que fuese transparente, pero puedes regular el nivel de privacidad que quieres utilizar de este sistema y puedes utilizarlo un poco como desees. Entonces, digamos que es una filosofía de apertura total. En este caso es dar el control precisamente al usuario. Y lo haces de una forma descentralizada, en lo cual no hay una contraparte, no hay un riesgo de contraparte, no hay un ente central en el cual automáticamente tienes que creer o tienes que asumir que forma parte del juego, ¿no? Claro. Cristina, desde tu punto de vista, el entorno legal y la profesión legal, ¿cómo se están acercando a todo este tema de blockchain? Pues, a ver, yo diferenciaría dos grandes partes y añadiría una tercera. La primera, para mí, quizás la menos atractiva y, bueno, los que me conocéis ya o me habéis leído ya sabéis que soy muy poco fan de todo el tema de las ICOs sin cabeza y sé que hay parte del sector de la abogacía que ya se está adentrando en lo que es especializarse en el lanzamiento de ICOs. Luego, evidentemente, blockchain va a revolucionar los departamentos de propiedad intelectual de cualquier despacho de abogados, porque cambia mucho la estructura, cambia directamente la forma de abordar cualquier tipo de cliente, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en un entorno de licencias de productos, llega blockchain y esto desaparece. Entonces, yo creo que ese es un cambio que no estamos viendo aún porque no hemos llegado al momento en el que haya muchos clientes utilizando blockchain, pero imagino que llegará. Y uno tercero, que es el que yo por ejemplo, estoy viviendo, es el de la fiscalidad de los criptoactivos, ¿no? Hemos visto hace unas semanas cómo están subiendo los precios de muchos de las criptos, sobre todo del Bitcoin, hasta límites insospechados. Ya hay gente que se está asustando, que quiere, pues digamos, deshacer posiciones en inversiones que tenían criptoactivos y se encuentra con la pregunta de, vale, lo voy a sacar, ¿y ahora qué?
qué pasa con Hacienda, cómo tributa esto, qué tengo que hacer. Eso es algo que yo, por ejemplo, sí que ya estoy trabajando en esto, ya veo gente con esta necesidad y creo que va a ir en aumento porque al final, cuando tú entras en una inversión en cripto o en un token en blockchain, no te sueles plantear qué va a pasar después, cuando lo quieras deshacer. Y una vez te metes, ya estás dentro. Con lo cual creo que son 3 sectores que van a dar bastante juego. Vale. Santiago, por tu parte, que tú eres un especialista en ciberseguridad también, ¿qué aportaciones puede hacer blockchain al sector de la ciberseguridad? Blockchain puede revolucionar muchísimo lo que es el sector de la seguridad en muchos aspectos, y uno de los que a mí más me llama la atención es el tema de cuando tenemos activos y queremos protegerlos de alguna manera. Eso enlazaría mucho con lo que hablaba Cristina de la propiedad intelectual. Hoy es muy típico y nos llegan muchas consultas de personas, de empresas, ¿no?, que trabajan pues con obras de carácter, pues tanto música o artículos periodísticos, que ven que se encuentran completamente como en un mar de tiburones y su contenido no puede estar securizado ni protegido de alguna manera, ¿no? Pueden hacer uso de él desde cualquier sitio y ellos si reciben algo por un trabajo que han hecho y que muchas veces es muy laborioso y complicado. En este aspecto yo creo que blockchain se va a erigir como una de las herramientas básicas. Lo que es la idea del contrato inteligente, securizando activos de cualquier naturaleza, cuando de hecho el IoT, otra de esas grandes promesas, se encuentren desarrolladas, pues vamos a ver un abanico de aplicaciones que hoy por hoy tan solo estamos empezando a imaginar. Y ese conjunto de aplicaciones sin blockchain no van a poderse realizar o se van a poder realizar de una manera muy complicada. Hay temas todavía que están muy abiertos, como es el hecho de la identidad digital. Si una de las cuestiones claves es cuando tengamos y estemos dentro de blockchain y queramos operar y tengamos distintos entes que quieran hacer cosas, identificar a esos participantes, como un participante que para una compañía eléctrica es fulano de tal y que está haciendo un seguro con una compañía de aseguradoras, cómo la compañía de aseguradoras puede garantizar que ese fulano de tal realmente es quien es. Hay un montón de posibilidades que la tecnología blockchain en esa capa de seguridad nos va a brindar. Stefan, por tu parte, un poco siguiendo el hilo de lo que está contando Santiago, entiendo que toda esta temática para las Smart Cities también es muy importante, ¿no? Sí, es que al final, claro, el Smart City es un concepto transversal que une con una plataforma verticales de la ciudad, tanto iniciativas privadas como las actividades públicas, y podemos entender que, es casi en cualquier vertical de estos, hablando de energía, movilidad, seguridad, de transporte, pues medio ambiente, se puede imaginar y hay muchos buenos ejemplos del uso del blockchain. Yo creo que es inevitable que esas verticales se vayan desarrollando como hemos comentado, ¿no? Tanto administración pública como el tema de energía. Energía es un campo muy, muy apto y muy relevante para el tema de blockchain, por ejemplo, con muchos ejemplos tanto, sobre todo, diría en Estados Unidos, pero también ejemplos en África, donde el consumo o la generación de energía computa en una plataforma entre vecinos, no hay ni siquiera ningún operador y el intercambio, el consumo luego se hace a través de esa plataforma de blockchain y luego pues
con diferentes intercambios monetarios relacionados con eso, ¿no? Entonces, el modelo de negocio, evidentemente, es no solo en el sector financiero, sino también el sector energético es totalmente nuevo. Allí los vecinos se unen, generan energía y consumen energía sin que haya una intervención de un proveedor energético externo. Y eso evidentemente es una revolución, y justo lo que se llama esto, ¿no? La blockchain revolution, y los modelos inimaginables para muchos, pero pasa también en tema de movilidad, en otros aspectos, ¿no? Entonces, durante este webinario creo que podemos tener la posibilidad de volver a estos temas, pero sí, el cambio es enorme, y no solo el tecnológico, sino las consecuencias sociales, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas empresas energéticas, con el poder actual que tienen, de repente su rol desaparece para el suministro energético u otros suministros? Es importante, ¿no? Va a ser una auténtica revolución. Perfecto. Sí, siguiendo un poco la línea esta del impacto social, Íñigo, tú en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, has hecho el capítulo de ONGs, pero en general también estás muy involucrado en toda la temática del impacto social que puede tener blockchain. ¿Cuáles son algunos de los temas donde ves que tiene más relevancia? Pues son varios. Uno que me parece fascinante también es la posibilidad de introducir a todas esas personas más desfavorecidas, ¿no? Que hay alrededor de, se calcula, 2.000 millones de personas desbancarizadas, ¿no? Y que a día de hoy pues no tienen acceso a esos servicios. Además, fíjate que en todos esos países el teléfono móvil, los datos, tienen una penetración bestial. O sea, que esas personas, por así decirlo, no han ido avanzando en los pasos que se han dado en las sociedades más desarrolladas, pero que al mismo tiempo sí que ahora pueden acceder a Internet desde sus dispositivos móviles, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que es el valor añadido de blockchain, ¿no? Lo que decíamos un poco, esa revolución industrial, y que es lo que propicia, ¿no? Y que se abre un abanico muy amplio de personas. Y básicamente porque lo señalábamos, la importancia del software, y que de una forma pues muy sencilla y prácticamente sin costes podamos incorporar a esas personas. Y de ahí las posibilidades son inmensas. Incluso todas estas personas, a lo mejor que no tienen registros crediticios, por así decirlo, pero que son en sus horas, pues ir creándoles a lo mejor un nuevo historial en una blockchain, ¿no? Que como todos sabemos, pues parte de sus características también es que son inmutables, pues todos los registros, ¿no? Que ahora es el momento de poder imaginar todas estas posibilidades y ya poco a poco pues ir materializándonos, ¿no? En modelos muy concretos que vean que realmente tiene sentido aplicar la tecnología. Muchas gracias, Íñigo. Cristina, tenemos aquí una pregunta y preguntan, ¿existen riesgos en la fiscalidad con las criptos? Lo quiero sacar, ¿y ahora qué? O sea, quizás lo puedes comentar brevemente porque esto puede tener una respuesta muy larga, pero quizás puedes tocar los 2 o 3 puntos que veas más relevantes. Bueno, es una pregunta que me hacen bastante, sobre todo, o sea, es muy curioso porque, sobre todo lo que me pasa es gente que en su día invirtió pues, una cantidad de X en criptoactivos y de repente ha crecido y se han encontrado con un patrimonio bestial y se asusta. La gente se asusta y dice, vale, ¿qué hago con esto? A ver, invertir en criptoactivos es legal. No es una inversión ilegal, ¿vale? Es una inversión legal, es como invertir en cualquier otra cosa. Lo que pasa es que, como todo, cuando tú retiras tu posición y lo conviertes, digamos, a euros, cuando haces el cash out, tienes que tributar. ¿Ves? La tributación es de lo que algunas personas se olvidan y no deberían olvidarse. Ese es el problema, no la inversión en cualquier tipo de criptoactivos. Perfecto, Cristina, muchas gracias. Yo creo que es un tema que puede tener su propio webinario para otro día, pero por lo menos lo puedes tener ahí pues, un esbozo de resumido de esto. Víctor, si seguimos un poco con el orden que hemos hecho antes, o sea, todos hemos visto un poco que el sector financiero ha sido un poco el pionero, por lo menos dentro de la industria, ¿no? de
intentar integrar un poco la tecnología blockchain en sus procesos, no en producción, pero a nivel de experimentación o innovación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha pasado y dónde estamos ahora mismo desde tu punto de vista? Vale, efectivamente el sector financiero quizás es el sector que más amenazado se ha encontrado por esta irrupción en un modelo que tradicionalmente no ha sufrido ninguna variación relativa, o sea, relevante en los últimos 50 a 100 años. Han visto una gran amenaza y están viendo cómo transformar esa amenaza en una cierta oportunidad. Obviamente, las blockchain aportan una serie de ventajas operativas bastante importantes y los grandes bancos están haciendo grandes inversiones en investigación y ver un poco cómo puede utilizar la tecnología en su favor, ¿vale? Aquí lo que sucede es que, a diferencia de lo que sucede con otras tecnologías, ellos son los que más invertidos están, han empezado los primeros. La tecnología es muy abierta, al final todo el mundo saca cierto beneficio. Es decir, el conocimiento se termina por compartir. A diferencia de software un poco privativo, de lo cual ciertas empresas pueden mantener su ventaja diferencial frente a otros durante mucho tiempo, aquí es muy importante que en el tema blockchain, para que tenga realmente poder, estás llevando al extremo un tema de transparencia y de funcionamiento interno. Es decir, por ejemplo, una blockchain necesitas por naturaleza que la gente crea en ella. Y para creer en ella, la mejor forma que tienes es de ser transparente y que la gente pueda ver el código. Ver que no hay una puerta trasera, que no hay errores de programación serios, que no hay nada que te pueda afectar en un momento dado. Eso implica que al final es muy difícil que en este ecosistema los distintos avances que se van produciendo no se reviertan en el ecosistema. Digamos que es un poco como pasa con las licencias GPL un poco víricas, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, aquí las pequeñas invenciones que se van haciendo, aunque sea la industria financiera la que ha comenzado en punta de lanza a empezar a utilizarlo, poco a poco muchas soluciones que ellos van encontrando y lo van adaptando hacia su sector son reutilizables por el resto. En muchas otras industrias que todavía no han visto ese peligro, de fuera, hay muchos procesos de desintermediación. Antes comentaba Santiago, que yo lo diría de otra forma, es aquellos intermediarios que no aporten valor, obviamente están en riesgo. No todos los intermediarios están en riesgo, solamente aquellos que no aportan valor. El problema es que el valor percibido es bastante difícil de evaluar. Tú puedes aportar valor que si el usuario final no lo entiende así, aquí lo que estás dando gracias a la tecnología blockchain es mucha potencia a los extremos. De forma que el usuario, llámese consumidor o el productor, en este caso son los que determinan las condiciones de juego, mediante smart contracts, por ejemplo. Y cualquiera que esté en medio, que las dos partes no entiendan que a ellos les aportan valor, tanto si lo hacen como si no, pero a su entender no lo hacen, pues están en serio riesgo. Pues hay sectores que todavía no están activamente investigando. Desde el punto de vista, desde luego, deberían de haberlo hecho desde hace tiempo. Digamos que todavía están a tiempo de hacerlo. Y poco a poco está habiendo cada vez más soluciones en las que, de momento, hemos comenzado por intentar replicar lo que en el mundo, llamémosle mundo real, que hasta ahora estamos acostumbrados, ya existe, cómo hacerlo de una forma un poquito más eficiente con esta nueva tecnología. Digamos que las operaciones, por ejemplo, del backend de un banco, pues si podemos eficientar las operaciones un 30%, está muy bien. Lo que a mí, desde luego, me parece que es revolucionario son aquellas cosas que hasta ahora eran totalmente imposibles y no hay ninguna otra solución tecnológica que lo permita, que desde luego blockchain ahora sí lo hace. Entonces, no está tanto en poder ganar eficiencias, que es lo que estamos centrados principalmente. Estamos viendo casos de uso reales, en los que hay necesidades reales y cómo convertir eso a través de la tecnología, cómo poderlo hacer más eficiente. Pero digamos que estamos jugando básicamente con las mismas reglas de juego que hasta ahora. Y aquí lo que consiste es en redefinir un poco el campo de juego. Cuando un banco, una serie de bancos utilizan esta tecnología para seguir intercambiando, por ejemplo, dinero entre ellos, remesas, ya sé que en tecnologías como Ripple, basado en R3, Ethereum, da igual la tecnología que utilicen, si al final el que tiene el control de esos criptoactivos siguen siendo bancos centrales, los propios bancos, o es una moneda, digamos, que está cautiva, un token que está cautivo de los que lo intercambian, no hemos ganado gran cosa. Es decir, es verdad que el dinero de forma electrónica o el token se mueve mucho más rápido, pero sigue estando controlado por los mismos que lo estaban en el pasado. Lo que realmente añade una tecnología como blockchain es democratizar ese poder para que cualquier persona lo pueda hacer, pueda mover esos tokens con total libertad. Cosa que hasta ahora estaba limitado a unos poquitos. Ahí es donde creo que realmente es bastante diferencial. Siguiendo un poco la línea de lo que tú comentabas, porque
sea, hemos visto que el sector financiero ha sido pionero, pero ya has indicado un poco que hay sectores que deberían ponerse las pilas, pero que todavía no están. Santiago, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos sectores que crees que pueden estar muy afectados por toda la temática de la disrupción potencial de blockchain y que todavía no se han puesto las pilas? Pues yo citaría por al menos 3. Uno es la administración pública. Como siempre, va no 1 o 2 pasos hacia atrás, va muchísimos pasos hacia atrás. Otro es en el mundo de la salud. En el mundo de la salud nos encontramos con una cantidad de ineficiencias y de elementos y estándares de intercambio de información en donde, por ejemplo, un paciente no sabe dónde están en sus datos médicos. Entonces, ahí, por ejemplo, también te podrías encontrar grandes oportunidades de mejora. En el sector seguros también sucede. Víctor hacía un apunte de cómo se ha movido, cómo se mueve el poder hacia los extremos. Es muy importante eso. Pongamos, por ejemplo, en el sector farmacéutico o en el sector de la higiene, ¿no? Ahora mismo los custodios de los datos, aunque el paciente tiene derecho de rectificación, de oposición y demás, pero los datos realmente residen dentro de los sistemas de los hospitales. No los tienes tú. Por tanto, los hospitales pueden hacer y deshacer, o podrían llegar a hacer y deshacer, hipotético caso, lo que quieran con ello. En el momento que tú tienes una tecnología como blockchain, lo que sucede es justamente lo que comentaba Víctor. El poder pasa de los datos en los sistemas de un hospital, en los sistemas de una aseguradora, a tenerlos, por ejemplo, el paciente. El paciente, por ejemplo, ya podría decidir si quiere ceder sus datos para una investigación médica. En ese proceso puede que haya intermediarios, como también decía Víctor, que igual aporten valor, pero que no lo aporten, pero que el usuario no lo vea. Y si no han sido capaces de demostrar para qué es lo que en esa cadena estarán condenados a desaparecer. Entonces, bueno, yo si me tuviera que quedar con algún sector, me quedaría con la administración pública, con el sector de la salud y con el sector de los seguros. Salud y seguros en muchos casos también van muy relacionados y siguen funcionando con tecnologías muy arcaicas. Solo hay que pensar los volantes médicos cuando tienen que autorizar una prueba, ¿no? En algunos casos es papel que tienes que llevar a sitios, tienes que esperar a que alguien te lo selle y de vuelta. O sea, parece increíble que en una sociedad que tiende a la digitalización, a la eliminación de papel y todo lo demás, nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, seguro que rascando un poco podríamos encontrar alguno más y mis compañeros seguro que te pueden decir más de un ejemplo. Cristina, yo creo que es un área en la que estás especializada también, pero uno de los grandes temas de los últimos 8 meses al menos han sido las ICOs, porque han levantado una gran cantidad de dinero. ¿Cómo ves tú el tema de las ICOs para el año 2018? ¿Qué cambios importantes nos tenemos que esperar en el mundo de las ICOs? Y quizás me puedes exponer brevemente para las personas que quizás no conozcan el concepto todavía qué es una ICO y después entrar un poco en la previsión que tú harías para el año 2018 para el mundo de las ICOs. Vale. Bueno, a ver, una ICO es un nuevo método de financiación de modelos de negocio que nace, pues... A ver, el otro día estuve leyendo para un artículo que escribí, la primera ICO se hizo en 2013 y la verdad yo no tenía ni idea, o sea, ni me enteré. El caso es que es un método de financiación que lo que hace es el proyecto, o sea, el equipo que está detrás del proyecto o del modelo de negocio emite lo que se llaman tokens, que son unos activos digitales. Los configura y los emite y los pone en el mercado, ¿vale? Es como una venta de acciones al público, pero con tokens, ¿vale? Totalmente digital. A ver, es un concepto bastante más complejo, pero bueno, nos daría para muchas horas y no las tenemos. El caso es que, ¿cómo veo yo el panorama para el próximo año? Pues mira, después del pronunciamiento de la SEC antes de ayer, creo que el 2018 va a ser un año de muchísima depuración.
creo que ha habido... Que por otro lado está bien, ojo, yo no voy a hacer de abogado del diablo, pero en realidad creo que, como todo lo que es nuevo, creo que ha habido demasiada gente lanzándose al mercado con ICOs muy poco pensadas. Pero al final, lanzar una ICO y aceptar dinero de la gente es una responsabilidad tremenda y hay que valorarlo muy bien y con mucha responsabilidad antes de hacerlo. Pues creo que hay gente que, pero como todo, que ha cogido la tecnología, ha visto una oportunidad y lo ha intentado. En el 2018, ¿qué creo que va a pasar? Veremos consecuencias de algunas, de haber lanzado algunas ICOs y me imagino que lo que hará eso será depurar el mercado. O sea, la gente se lo piensa. De hecho, a mí ya me está pasando equipos que me han venido a preguntar. Yo les he dicho, hubo un caso en concreto, por ejemplo, que me decía, Cris, es que nosotros necesitamos esparcir el efecto red, ¿no? El tener muchos usuarios muy rápido. Y yo les dije, bueno, pues entonces, en vez de una ICO, regalar los tokens, ¿no? Y me dijeron, no, pues mira, no lo habíamos pensado y nos parece muy buena idea. Entonces, creo que la gente ya se está empezando a plantear opciones alternativas a las ICOs por las consecuencias que trae. Lo hemos visto con la SEC y creo que la SEC ha empezado ahora, pero el resto de reguladores le van a seguir. Stefan, siguiendo un poco la temática esta de más regulación y más transparencia, y ese también es un tema relevante para el mundo de las Smart Cities y para lo que es el tema de datos abiertos. ¿Cómo combina blockchain con todas estas tendencias? Yo creo que en general, ¿no? Cuando se habla de lo que son la participación ciudadana, la transparencia, etcétera, se habla en la mayoría de las veces desde el punto de vista desde la administración, ¿no? Vamos a aumentar la participación, etcétera. Y lo hacen, pero lo hacen con sus herramientas actuales, por lo cual que son generalmente muy poco transparentes, muchas veces incluso muy pocas participativas, aunque son proyectos de participación. Y yo creo que ahí es necesario que la información y los datos y los resultados no es propiedad de la misma administración si quieren abrirlo, ¿no? Se puede ser participante, pero no en exclusiva una propiedad. Entonces, las ventajas que ofrece tecnologías como blockchain son fantásticas para esto, porque es justo esa apertura, ese acceso a los participantes, es la imposibilidad de luego corrompir o cambiar esos datos una vez que está hecho el registro. Entonces, realmente toda la actividad, ¿no? que hemos comentado antes de la administración pública debería tirar hacia esto, ¿no? Pero especialmente entonces volvemos a la participación ciudadana y la transparencia. Pues la participación ciudadana, creo que no solo con blockchain, ¿no? sino con muchísimas nuevas tecnologías es imprescindible dejar la ciudadanía participar más, no solo a través de algunos votando cada X años, o salir a la calle y demostrar, ¿no? sino también utilizar estas nuevas tecnologías para una participación seria y no luego dejando en las manos de los políticos esos datos y esos resultados, porque vemos que cualquier dato de una actividad pública luego está interpretada, o no solo interpretada, sino cuantificada. Algunos dicen que en una demostración ha habido 10.000 y otros dicen 100.000 y otros dicen 3 millones. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Cuántas personas han participado en actividades? Si son online, si no son públicas, si no son propiedad de los que participan, pues yo creo que nadie realmente actualmente en España se fía de los datos. Pero si se hace la participación a través de una plataforma blockchain o similar, ya podemos empezar a confiar en esos datos, que es, creo que el primer paso luego para
para participar, ¿no? Sino que hay confianza. Ese es importantísimo. Entonces, yo creo que allí, relacionado con esto, hay una gran oportunidad, pero tiene que participar o por lo menos estar dispuestos a utilizarlo en la administración pública también. Si pensamos desde lo que ha pasado en los últimos, hasta finales del 2016, Víctor, un poco hablar de blockchains públicas estaba como un poco mal visto y la gente Bitcoin, sino tenía que decir blockchain. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, o sea, la semana pasada, por un artículo que también lo teníamos en el Telegram de Blockchain España, en el que se veía que la mayoría de los panelistas de la Wall Street Blockchain Association, que es un poco lo más conservador que puedes tener del mundo de blockchain, estaban diciendo que el futuro para las blockchains privadas como Hyperledger y de otras era ir o sea, como tendencialmente a blockchains públicas. O sea, ¿cómo te explicas tú un poco ese cambio de panorama que ha habido en los últimos 12 meses y qué les puede haber llevado a pensar este tipo de cosas ahora de repente? Le podríamos decir que a muchos de los que estamos aquí presentes nos sorprendería, pero no es cierto. Es decir, esto es algo que ya habíamos previsto hace mucho tiempo. Hemos estado luchando contra corriente durante bastante tiempo porque efectivamente aquí lo que ha sucedido principalmente es que las blockchain públicas, pensemos en Bitcoin, que obviamente no ha tenido buena prensa durante mucho tiempo y seguimos un poco con parte de eso de viento de cola un poco todavía que hay que utilizar, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el tema es que una blockchain pública no da ventajas a nadie en particular y a nivel empresarial, para una compañía tiene ciertos riesgos desarrollar sobre una blockchain pública que luego la capitalización es difícil de poder hacer. Y al fin y al cabo, las inversiones que tú hagas de desarrollo sobre una blockchain pública lo puedes utilizar tú o tu competencia. Y en consecuencia, pues no motiva mucho. Como además el objetivo de muchas de las ICOs ha sido el poder obtener cierta ventaja, el poderte financiar, eso implica que cada uno pues, lo haga por hacer su propia criptomoneda, su propia ICO correspondiente y poder hacerlo, ¿no? Para eso se ha utilizado gran parte del código abierto que ha habido y en base a eso, pues crear tu propia criptomoneda. Pero lo importante de una blockchain es que para que realmente sea fuerte, tiene que estar soportada por muchísima gente. Y por definición, una blockchain privada, en la cual de antemano ya se ponen ciertas limitaciones a quién pueden ser los usuarios, o quién puede validar las transacciones, o quién puede ver los contenidos, o algún tipo de limitación, en general limitas la participación de una forma u otra, pues por definición siempre va a tener bastante menos penetración o bastante menos usuarios en una blockchain pública. En consecuencia, lo normal y lo natural es que una blockchain pública, sea la que sea, pueda actuar como una infraestructura común para todos, un TCP/IP, digamos, un protocolo común sobre el cual construir, porque es una base sólida sobre la cual no la podemos alterar, no podemos modificarlo, no podemos manipularlo. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que en general la blockchain pública se dedique mucho más para poner una capa común a todos de infraestructura, mientras que las blockchain privadas se utilicen para ciertos casos de negocio, ciertos usos particulares de empresas. Ese es el aspecto general. ¿Qué sucede? Para que realmente las blockchain privadas las pueda sacar partido, efectivamente tiene que haber alguien que las pueda controlar. Pero en el mismo momento que hay alguien que decide, sea los que sean, quiénes pueden ser los que validan las transacciones o quién puede ver los contenidos, por ejemplo, metes un punto central o una serie de puntos centrales en un modelo que es altamente distribuido, lo cual hace que justamente la potencia que tiene la blockchain la pierdas en gran medida. Entendamos que la blockchain tiene su nacimiento justamente en una idea de conseguir democratizar y distribuir para que no tengas un solo punto de fallo. En el momento que esa propiedad principal que tienes, de la cual se derivan otras muchísimas más, tú mismo la autolimitas, como sucede en muchas blockchain privadas, estás perdiendo gran parte de esa potencia. Y en consecuencia, pues no te vale para todo tipo de casos de uso. Pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar blockchain privadas, por supuesto. Por ejemplo, tú puedes tener dentro de tu propia compañía una moneda o una cripto, un token, en el cual te valga para hacer pagos en el comedor de la empresa, para poder sacar latas de un refresco en una máquina de vending, por ejemplo. O te estás ganando créditos o puntos por hacer actividades correctas en tu trabajo. Pero esos puntos, esos créditos, esos tokens, solamente son de utilidad dentro de tu trabajo. Tienen un uso limitado. Obviamente, fuera de ese trabajo, no la puedes utilizar en una máquina de vending de fuera de la compañía
ni es dinero que puedas intercambiar por otros bienes o servicios. Para ese tipo de cosas, pues puede tener sentido una blockchain privada. Y hay mucho más usos en los cuales una blockchain privada tiene sentido. Pero en general, la potencia principal de la blockchain la explotamos al máximo nivel cuando es pública. Y pública quiere decir que todo el mundo puede participar libremente. Todo el mundo puede ver el código y puede decidir si unirse o no unirse. Frente a una blockchain privada, la que en general unas pocas partes son los que deciden si tú eres un miembro autorizado y en consecuencia estás en nuestro club o no lo estás. Y ese modelo que tiene una blockchain privada, digamos que hay otras muchísimas tecnologías similares que pueden incluso competir con la blockchain pública, o sea, con la blockchain privada. De hecho, hay soluciones tecnológicas que son más avanzadas y más eficientes que blockchains privadas en este aspecto. Lo que a día de hoy no hay nada que sea más avanzado es la parte pública. Es decir, con un nivel de descentralización y de seguridad máximo como tiene una blockchain pública, a día de hoy hay pocas soluciones que puedan competir. A pesar de eso, como comentábamos antes, pues generan problemas adicionales que hasta ahora no teníamos. Pero es justamente la vía por la que estamos siguiendo. Y ahora es normal que poco a poco, incluso la gente más conservadora en la SEC, etcétera, estén apostando por blockchain públicas. Pues están dándose cuenta que la única forma que tienes de poder triunfar es que sea un estándar muy abierto, que todo el mundo lo pueda ver y que vean que no da ventajas competitivas a nadie, para que todas puedan participar en un ecosistema con reglas de libre mercado, en vez de tenerlo condicionado con escasa competencia. Digamos que para mantener un monopolio, una situación de monopolio, está muy bien poder tener tu propia red, tu propia blockchain privada y poder extender tu poder real que tienes en el mundo real, por ejemplo, a Internet, poder trasladar esa misma situación de fortaleza. Pero si lo que queremos es justamente lo contrario, y es que un individuo puede tener la misma fortaleza que una empresa o una empresa potente, por ejemplo, en Internet, eso pasa porque todos sigamos unas reglas comunes. Y esas reglas comunes, además, en las blockchain públicas, están codificadas matemáticamente con algoritmos y se pueden revisar por cualquier persona. Y tú simplemente decides si unirte o no unirte. Pero si te unes, las reglas se aplican absolutamente a todo el mundo. En una blockchain privada, este tipo de reglas no siempre se pueden ver y es más, se pueden modificar igual que una blockchain pública, pero a diferencia de una blockchain pública, se puede modificar a expensas de unos pocos, que son los que deciden. Una blockchain pública, como por ejemplo sucede con Bitcoin, si bien tiene dificultades, cuando en un momento dado alguien intenta manipular o hacer un cambio en positivo, la ventaja o el problema es que estamos hablando de una comunidad de vecinos de muchos millones de personas y poner de acuerdo a todo el mundo es casi imposible. Y en consecuencia, si la intentas manipular, es difícil que unos pocos lo puedan hacer. En una blockchain privada, al final, es más sencillo poder aunar los intereses de unas cuantas personas en un sentido o en otro. Y puede ser manipulación o simplemente un fork del software para poder hacer una versión mejor. Entonces, tenemos ambos mundos. No es uno mejor que otro, tienen que convivir, pero en general, digamos que donde a día de hoy no tenemos comparación, no tenemos nada que lo iguale, es la parte de blockchain públicas. La parte de blockchain privadas hay alternativas. Gracias, Víctor. Santiago, desde tu punto de vista, si tenemos que pensar un poco a nivel de aplicación, que es una de las grandes cuestiones que se plantea todo el tiempo, en el mundo de las blockchains públicas, ¿qué aplicaciones ves a día de hoy y cuáles te esperas en el futuro? Pero también, ¿qué te esperas desde el mundo de las blockchains privadas en la actualidad y para el futuro también? Bueno, yo creo que Víctor lo ha resumido fantásticamente. Yo añadiría con respecto al tema de las blockchain privadas que hay un tercero siempre en discordia, que a las empresas que suelen utilizar blockchain privadas les suele dar mucho miedo, y es el regulador. No sabemos muchas veces, cuando se plantea una solución basada en blockchain, si mañana va a haber una ley o va a haber algún tipo de normativa que aquellas empresas que hayan empezado a trabajar con blockchain públicas se van a encontrar en un callejón sin salida. Y eso creo que es uno de los motivos por los cuales muchas de las empresas intentan crear sus propias blockchain privadas, aunque como dice Víctor, y eso es que sería palabra de Dios, hay soluciones para las blockchain privadas, hay tecnologías, para las blockchain privadas que serían mucho más eficientes que una blockchain privada, ¿no? Claro, en el mundo de las blockchain públicas, pues tenemos
toda esa potencia de cálculo que nos ayuda a asegurar la verdad. Cuando tenemos un mecanismo que nos ayuda a asegurar la verdad y que nos permite no tener que confiar en un tercero, pues abre un abanico de posibilidades tremendas, ¿no? El ejemplo que ponía antes de la gestión de derechos digitales. El autor que tiene su obra en Internet y que quiere monetizarla. Pues ahí tendríamos un ejemplo de un caso típico de uso en donde una blockchain privada se mostraría como un elemento fundamental para poder resolver ese problema, ¿no? Prácticamente todos los casos que hemos hablado anteriormente se podrían beneficiar del uso de las blockchain públicas. Y el movimiento que estamos viendo creo que va en ese sentido, en que no tiene sentido ponerle puertas al campo, de la misma manera que no tiene sentido ponerle puertas a Internet. Entonces, habrá ámbitos en donde las blockchain privadas puedan tener sentido siempre y cuando, yo creo que el camino siempre es ese, está el regulador por detrás, ¿no? Pero si tenemos una tecnología que consideramos segura, como pueden ser los contratos inteligentes, aunque sabemos que todavía les queda camino por recorrer, y esos contratos inteligentes son capaces de proporcionarnos los niveles de seguridad necesarios para proteger lo que reside dentro de esa blockchain, pues podemos resolver muchos problemas en todos los ámbitos. Creo que ya hemos hablado de muchos de ellos. Derechos digitales, temas de energía, expedientes médicos, ciudades inteligentes, farolas, imaginando farolas que se conectan y comunican con los coches. No sé, hay ideas muy locas por ahí. No, tienes toda la razón. Pero siguiendo un poco o enganchando un poco con lo primero que has dicho, que era mi siguiente pregunta para Cristina, y yo creo que es un tema importante, que es el entorno regulatorio más allá de las ICOs, que es la temática preferida ahora, pero si pensamos a nivel regulatorio, ¿cómo se enfrenta el regulador, la administración pública, ante un mundo donde quizás su rol se queda reducido o cambiado y donde la regulación o no puede tener efecto o se tiene que adaptar radicalmente a una nueva tecnología? ¿Tú cómo ves que han reaccionado por ahora los reguladores europeos o de otros países o a nivel nacional? A ver, es que es difícil porque reguladores que estén ya intentando hacer algo, pues tampoco hay tantos, ¿no? De momento, yo sí que sé, por ejemplo, que en España la CNMV ya lleva tiempo entendiendo qué hay detrás de todo esto, pero no ha decidido aún cómo lo va a abordar, ¿vale? Entonces, mi opinión personal, yo porque trato con la administración pública, concretamente con Hacienda, todos los días de mi vida, para mí, el regulador en España va a intentar sobrecontrolar lo que suceda en esta tecnología. Pongo un ejemplo. Y esta es mi apuesta personal, ¿eh? Si luego no se cumple, no quiero que nadie me diga, tú dijiste que iba a pasar esto. Obligaciones de información, o sea, en Hacienda, ¿vale? Hay mucha gente que me dice, bueno, pero yo, por ejemplo, he invertido en un criptoactivo y no estoy hablando de ICOs, ¿vale? Estoy hablando en otro tipo, no en tokens de una ICO, sino yo he invertido en Ether, ¿vale? Lo puedo sacar y Hacienda no se entera, ¿vale? Esto es lo que pasa ahora. Mi previsión personal es que la administración, el regulador, va a pasar un periodo en el que lo que va a intentar es intentar tener la información a base del control. Porque al final es una inercia que hemos llevado desde hace muchos años hasta el día de hoy. El regulador no ha dejado, o sea, la tendencia no ha sido voy a permitir la autorregulación y a ver qué pasa, sino más bien al contrario, por lo menos en España. Entonces, yo creo que al final lo que va a pasar es que viviremos una época en la que el regulador vivirá encima de nosotros en temas de tecnología blockchain, cosa que me parece también lógica porque al final, si tú pones el gorro del regulador, tu misión es proteger a los consumidores y a los usuarios. La única forma que tienes de hacerlo es estando encima, controlando, revisando, sobre todo una tecnología como esta, que es totalmente al contrario. O sea, lo que intenta es un poco devolver una democracia y no tener que tener a una autoridad central revisándote y controlándote continuamente. Pero sí creo que vamos a vivir una
una época un poco complicada en cuanto a que el regulador va a estar encima, tiene que entender qué es lo que está pasando y la única forma de entender lo que está pasando es, pues, estando ahí, entrando y viendo qué es lo que pasa. Vale. Stefan, quizás como última pregunta y después podemos pasar a conclusiones. Quería preguntarte, mira, me acabas de escribir aquí, que cuáles son las oportunidades de negocio que ves para blockchain en otros sectores de la economía, como el medio ambiente o la economía circular. Sí, es que justo te lo comentaba, ¿no? Que creo que es importante en pensar, especialmente cuando estamos hablando de open source y la posibilidad de proyectos en común, pensar en lo que es importante para la ciudad. Y si vemos lo que pasa en la ciudad de hoy en día, yo creo que hay muchas oportunidades. Madrid, por ejemplo, el tema del medio ambiente, la calidad de aire, como algo muy tangible, pero luego, pues, en aspectos más grandes, pues la economía circular y tal. Hoy en día, evidentemente, todo tiende y tiene que ir hacia esas soluciones y vemos todos los días la calidad de aire, tal, no sé qué, pero el acceso a estos datos, los registros estos, si nos dicen un día que es así en una manera u otra, yo creo que es una interesantísima oportunidad para hacer cosas. Quizás no estoy hablando, me he equivocado un poco, pero no, a lo mejor no es una gran oportunidad de negocio, pero sí podría ser también, ¿no? Y otros proyectos de calidad de agua, la economía circular, circular productos, cómo llevamos ese registro de un producto a lo largo del ciclo de vida y cómo podemos confiar realmente que esas piezas, que ya es obligatorio circular y reciclar y renovar y reutilizar en nuevos proyectos, tanto en la construcción como en piezas de consumo electrónico, etcétera. Allí creo que me puso un mail, perdón, un Twitter, uno que había leído el libro sobre blockchain y hablaba sobre Smart Cities y qué oportunidades había. Entonces, intentaba salir un poco fuera de lo tradicional y pensar en otras cosas que realmente son importantísimas para la sociedad, ¿no? Y buscar allí quizá proyectos si queremos hacer algo nuevo, no entrar y competir con gigantes como la salud o la administración pública. Sí se puede hacer cosas muy pequeñas también, que realmente puede tener un impacto, ser proyectos de blockchain, ser proyectos abiertos, open source y participativos en la ciudadanía, que creo que se pueden hacer realmente aportar una enorme calidad de vida, una transparencia a la ciudadanía. Eso es un poco lo que quería comentar. Vale, muchas gracias, Stefan. Quizás para acabar, Cristina, Santiago, Víctor y Stefan, ¿queréis compartir un mensaje final que sea importante, que le queráis compartir con todos los participantes del webinar para el 2018? Y con eso yo creo ya cerramos, a no ser que haya más preguntas. Bueno, yo diría que 2018 se va a escribir con B de blockchain. Eso se van a abrir un montón de nuevas oportunidades. La tecnología debería de empezar a demostrar si realmente puede resolver algunos de estos casos que ya tenemos sobre la mesa. Y en función de eso vamos a tener un año que creo que va a ser verdaderamente muy chulo. Yo quiero pensar que el 2018 será el año en el que dejemos atrás la fiebre y la especulación y nos pongamos manos a la obra en aplicaciones reales de la tecnología. Bueno, me parece que sois muy optimistas. A mí me gustaría que efectivamente el 2018 se escribiera con B, de Bitcoin también, o sea, de blockchain. Justo, pero bueno. Estoy contigo, Víctor. Sabes que eso a muerte. Entonces, efectivamente es el año de blockchain, ¿vale? Me gustaría que no se hablara solamente de los medios en general cuando se disparan los precios, etcétera, etcétera, y empezamos a estar un poco en modo de especulación pura y dura, eso lo comparto con Cristina. Me encantaría, a pesar de que esto puede parecer un poco negativo, que el 2018 fuera un año un poco de catarsis, que hubiera un fuego purificador, que empezara a limpiar un poco el ecosistema completo de todo lo que hay especulación que hay, de cientos o miles de ICOs que efectivamente aportan demasiado al ecosistema
y que desvía la atención del foco principal que deberíamos de tener todos, nos ayudaría, digamos que sea un poco pues como la crisis de las .com, que en un momento dado pues vuelves otra vez a traer a la realidad a los inversores, y las inversiones que se hacen son justamente en aquellas empresas, un Google, digamos, que salió de aquellas cenizas, digamos, pues al fin y al cabo es volver a renacer y de alguna forma que los inversores tengan claro allá dónde ponen el dinero o dónde hacen inversiones en este sentido con cierto criterio, cosa que a día de hoy pues no está sucediendo. Estamos en modo burbuja, no una burbuja tradicional, porque esto se infla, se pincha y se vuelve a inflar constantemente, no es en ese sentido de modo burbuja, pero sí que estamos en modo especulación todavía y eso hace que todavía no se puedan centrar. Hay mucha gente dispuesta a invertir, hay mucha gente que quiere utilizar la tecnología para hacer cosas interesantes, pero a día de hoy tiene tantísimas alternativas que no sabe por dónde tirar. Entonces necesitamos un poquito de concentración. Está muy bien que sea un ecosistema descentralizado, pero de alguna forma tenemos que construir algunas soluciones que sean sólidas y encima de ellas construir encima. Pero no que tengamos 500 opciones y ninguna de ellas, digamos, interoperable. A día de hoy tenemos ciertas carencias en ese aspecto. Me gustaría que el 2018 fuera un poco el año que empezara a marcar la tendencia de empezar a unir la infraestructura de más bajo nivel que tenemos, de muchas blockchain públicas, empezar a tener interoperabilidad entre ellas, para que de una forma sencilla podamos construir APIs y podamos construir aplicaciones de más alto nivel que aporten valor. A día de hoy tenemos un ecosistema demasiado segmentado, demasiado fraccionado. Muchas gracias, Víctor. Sí, perdón. Tira. Me tocaba terminar, ¿no? Yo creo que entonces me gustaría también con una B mayúscula, pero también después una C de blockchain y ciudad. Yo creo que para el colectivo open source y la gente que cree en esas tecnologías, abrir la mente y abrir la visión y descubrir nuevos campos, que no se suele hablar de ellos, pero también investigar, innovar en muchísimos nuevos campos. Creo que es interesantísima tecnología para soluciones que normalmente, de lo que normalmente no se habla, ¿no? Entonces, esa C después del B, pues a lo mejor podría ser una idea para algún asistente del webinar, ¿no? Bueno, Stefan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Open Expo Europa que nos acoge hoy aquí, y nosotros pues vamos a seguir colaborando muchísimo con Open Expo, que está totalmente en línea con los principios y valores que compartimos todos del mundo del software libre. Y todos los que quieran en libroblockchain.com pueden ver entrevistas con casi todos los autores y también los artículos publicados ahí. Y también podéis seguirnos en blockchainespaña.com, y también a cada uno de los autores los vais a encontrar dentro de libroblockchain.com. Y yo creo que con eso lo tenemos todo. Y Ginian, no sé si quieres añadir algo más. ¿No? Vale, perfecto. Bueno, Pues, voy a añadir yo, Felipe. Pues sí. nada, muchísimas gracias a vosotros por haber estado presente esta tarde. Muchísimas gracias también a toda la gente que lo ha seguido por webinar. Este video pues lo difundiremos también a posteriori, y cualquier información que tengáis o pregunta que tengáis, pues también se lo podemos remitir al equipo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.